Dios. Aprovecho para saludar a todas las personas que nos sintonizan a través de redes sociales y medios de comunicación. Somos Iglesia Cristiana Josué Central. Estamos en San Salvador, El Salvador, Avenida Masferrer Sur, número 163-B. Venga a visitarnos. Y si no lo puede hacer presencialmente, visite nuestra página web www.iglesiajosue.org o descargue nuestra aplicación gratuita Iglesia Josué App. Nos interesa mucho que usted reciba la palabra de Dios y es para nosotros un honor poder tener su sintonía. Del mismo modo, saludamos a todos aquellos que están aquí de manera presencial. Enviamos un abrazo a cada uno de ustedes. Vaya conmigo la escritura a la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios 12. Vamos a estar analizando varios versículos de este capítulo. Sin embargo, a manera de texto base, vamos a tomar un solo versículo que es el 27. Primera de Corintios 12, 27. En lo que usted llega ahí, yo le comento cómo se llama esta predicación. El cuerpo de Cristo. Es bien fácil. Todos nos podemos acordar de esto. El cuerpo de Cristo, así se llama. Pero esta es la parte 1. Si usted quiere escuchar la parte 2 de este mensaje, tiene que venir el próximo domingo a la misma hora por el mismo canal, ahí en la misma silla, viene y se sienta, tal vez con otra ropa o puede traer la misma ropa dominguera, no importa, véngase el próximo domingo para escuchar la parte 2 de este mensaje, el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿quién es el cuerpo de Cristo? Primera de Corintios 12, 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Amén. Después de leer esto ya nos podemos ir para la casa, gracias, ese era todo el mensaje. No, no es cierto. El cuerpo de Cristo somos nosotros, así dice la Biblia. Por primera vez empiezo una prédica por el final. Aquí está explicado todo, porque esa era la primera interrogante que teníamos. Ahora, hemos dividido este mensaje en dos partes. ¿Por qué? Porque en la primera vamos a enfocarnos en 3 características básicas que debe tener el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia, nosotros. Ustedes y yo conformamos un cuerpo, cada uno de nosotros hace algo especial para Dios. Cada uno de nosotros hace algo especial. Algunos nos gusta pararnos aquí delante con un micrófono y empezamos a hablar y a hilar frases y a prestarle nuestra voz a Dios para que Él pueda usarlo para mandar un mensaje a todos nosotros. Otros, como todos mis hermanos acá, están detrás de un don que el Señor les dio, algunos de tocar algún instrumento musical, otros de cantar, otros están en la parte operativa, es decir, están en la proyección o están en el switcher, en cualquier lugar. Hay diáconos, hay maestros de escuela dominical. Todo esto funciona bien. Usted vino, se sentó en esas sillas que alguien desinfectó, que alguien limpió y todo está funcionando bien. Así debe ser la iglesia. La iglesia debe estar sana para poder proveerle al mundo sus necesidades. Grábese eso. Nosotros estamos acostumbrados, o desgraciadamente esta generación piensa que la iglesia está para satisfacer mis necesidades. Y en cierta manera es cierto. Yo vengo acá para satisfacer mi necesidad del conocimiento de Dios y poder obtener la bendición de Dios en algunas áreas de mi vida. Pero esa es una parte pequeña de la relación entre Dios y yo. La otra parte está en que yo debo también darle a la iglesia y darle a Dios mi tiempo y algunas habilidades que Él puso en mí para poder fortalecer a la iglesia y que la iglesia penetre en lugares en donde usted y yo ni siquiera pensamos que podemos llegar. Y es por eso que tenemos todas estas clases que vamos a tener de lunes a viernes la próxima semana. Estamos haciendo nuestra parte y esa es la gran pregunta que dejo como introducción. Estamos haciendo nuestra parte como iglesia y el texto central de esto, que lo vamos a ver un poco más adelante, habla acerca de cómo un cuerpo humano se desarrolla o cómo un cuerpo humano avanza, todos haciendo lo suyo. Cada parte del cuerpo, cada órgano del cuerpo es importante para que todo esto camine bien. Cuando algo de eso no camina, nos declaramos enfermos. Pero ¿qué pasa? ¿Y por qué no viene a trabajar si lo único que le ha fallado es la nariz? Porque tiene gripe, es lo único que le ha fallado es la nariz. Todo eso, además del cuerpo está bien, así que véngase a trabajar. ¿Qué diría usted si su jefe le dijera eso?
O usted se cayó y se quebró el brazo y le dice, pero solo es un brazo el que se ha quebrado, todo lo demás está bien, véngase a trabajar. No, no puede ser, no puedo ir a trabajar porque me quebré el brazo, necesito tomar esto, pero si solo es un brazo y solo es un hueso el que se quebró, todo lo demás funciona, tráigase el otro 99% de su cuerpo. ¿Qué pasa cuando la iglesia no trabaja correctamente? Entonces, eso es lo que vamos a ver a continuación. Pero vamos a ver 3 características del cuerpo de Cristo. Ya vimos que el cuerpo de Cristo somos todos nosotros. Eso es lo que dice la Biblia. Pero tenemos una cabeza. Lo vamos a ver más adelante también. Ustedes y yo, cuando nos reunimos, así como hoy, debemos llenar 3 requisitos para que este cuerpo funcione bien. El primero es la unidad. El segundo, siempre tiro una palabra como esta porque es que soy algo rebeldón, fíjense en ciertas cosas. Y esta palabra la han satanizado. Y ahora es una mala palabra para muchos, buena para otros, y es la diversidad. Pero la vamos a utilizar bien, así como dice el diccionario. Porque esta palabra diversidad, como que hay un grupo en el mundo que la ha acogido como propia y se creen dueños de eso, y cada vez que mencionamos diversidad, específicamente tenemos que pensar en un segmento de la población que tiene ciertas características. Pero no, la palabra diverso quiere decir que aquí ahorita ustedes y yo somos diversos, tenemos diferentes maneras de pensar, hay unos más altos que otros, hay unos que nacieron acá, otros que no nacieron acá en este país, hay unos que se vistieron de rojo, otros que se vistieron de negro, no importa, hay una diversidad de personas y de posiciones también de pensamiento. Eso es diversidad, no es toda esta cosa que la prensa le ha dado. Y la tercera característica que debemos tener como cuerpo de Cristo es la armonía, muy importante para lograr ser eficientes. Una iglesia eficiente trabaja en armonía. Entonces son 3 cosas que la iglesia debe tener: unidad, diversidad y armonía. Vamos a ver una por una rápidamente. La primera es la unidad. ¿Quién es el factor común que nos une a usted y a mí? La fe en Jesucristo, ¿no es cierto? Es posible que usted haya venido hoy a esta iglesia por primera vez. Es posible que usted haya venido tal vez por segunda o por tercera vez, pero que le haya gustado esto, pero todavía no ha hecho clic con Jesús. Y que está a un paso de poder entender por completo cuál es su relación con Dios y por qué tienen que entregarle su vida a Dios a través de su Hijo Jesucristo. Entonces el factor común es Jesús, pero cuando Jesús murió en la cruz, resucitó el tercer día, estuvo 40 días con sus discípulos y sus apóstoles y luego partió a los cielos a preparar morada para todos nosotros, porque exactamente así es como dice la Biblia, dejó algo que ahora nos une aquí a usted y a mí, que es la unción del Espíritu Santo. ¿Recuerdan? Él dijo, os conviene que yo me vaya porque cuando yo me vaya vendrá el gran consolador, que ahora está en medio de vosotros y estará en vosotros. Una vez nosotros tenemos dentro el Espíritu Santo, eso nos une. ¿Qué nos mantiene aquí? El Espíritu Santo. ¿Por qué venimos a la iglesia? Si a usted le hacen una encuesta o una entrevista allá afuera a un noticiero y le dicen a usted, ¿por qué va a la iglesia? Deme un motivo por cuál ir a la iglesia. Y usted empieza a tataratear, bueno, es que no sé, porque es que bueno, que fíjese que es iglesia, bueno, es que aquí que la música es buena, que hay un buen bajista ahí que toca muy bien el bajo, o hay alguien que lleva el sonido, o hay me gusta el color de las sillas, no sé. Pero va a haber un momento en que probablemente usted no pueda contestar a una pregunta espiritual, ¿por qué va a la iglesia espiritualmente? Y usted no lo va a saber. Pero es por la unción del Espíritu de Dios que está en su corazón. Cuando usted le entregó su vida a Cristo, el Espíritu Santo llegó. Dice la Biblia que ahora usted es templo y morada del Espíritu. ¿O no dice así? En la primera carta a los Corintios. Somos templo y morada del Espíritu. Entonces el Espíritu nos mantiene en unión aquí. Ustedes y yo podemos tener, podemos ser fan de diferentes equipos de fútbol. Podemos ser fan de diferentes, qué sé yo, partidos políticos si quiere. Pero hoy aquí nosotros hemos dejado allá afuera las camisetas de los equipos de fútbol y de las corrientes de pensamiento político y somos uno aquí adentro. No importa lo que pensemos. ¿Qué nos une? Nos une el Espíritu Santo, un solo Espíritu. Y es por eso que la iglesia debe permanecer unida. Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 4 dice:
Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. De esto adolecemos hoy día. No hay paciencia, no hay tolerancia en el mundo. Todos andamos corriendo tanto y todo nos sulfura tanto que rapidito perdemos la paciencia. Soportados con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad. Pero la unidad ¿de quién dice ahí? Del Espíritu, con E mayúscula, en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu. El cuerpo de Cristo unido bajo un solo espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Por lo tanto, ¿qué es necesario para que ustedes y yo como iglesia permanezcamos unidos y a través de la unidad poder ser más fuertes para enfrentar los desafíos del mundo? La unción del Espíritu Santo. Esta frase la van a escuchar, ya la he dicho en otras ocasiones, estoy seguro que he predicado sobre esto antes. Y esto es lo que van a escuchar también la próxima semana, si Dios nos permite estar acá. Y es que el avivamiento mundial empieza en su corazón. De eso vamos a arrancar y de eso vamos a seguir en la prédica de la próxima semana. Si hay un avivamiento personal en mi corazón, habrá un avivamiento en la iglesia. ¿Por qué? Porque este trato es personal. Aceptar al Señor Jesús como Salvador no es un tema familiar. No quiere decir, todos fuimos a la iglesia y por eso hoy todos somos salvos. No. Puede ser que toda la familia venga aquí, pero solo uno o dos sean salvos, porque es un paso personal con Dios. Es por eso que todos y cada uno, sean los abuelitos, sean los padres, sean los hijos, sean los nietos, tienen que tener su propio encuentro con Dios. De esa manera únicamente el Espíritu Santo llegará a sus corazones. Y entonces habrá una unidad en el Espíritu, fortalecidos con poder, fortalecidos con autoridad para poder enfrentar lo que viene. Por eso dice esta porción, versículo 4, Efesios 4:4, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Habrán contiendas dentro de la iglesia? Sí. Somos administrados por seres humanos y donde quiera que los seres humanos administramos hay problemas. Donde quiera que estamos, ya sea en la empresa, en los gremios, en las gremiales, en las cuestiones profesionales y también en las iglesias, hay problemas, siempre hay disensiones, diferentes puntos de pensamiento. Dije hace un momento, aquí estamos, con diferentes maneras de pensar con respecto a ciertas cosas de la vida. Depende de nuestro entorno, depende a dónde trabajamos, depende cómo fuimos criados, cómo fuimos educados, a dónde fuimos educados. Todo eso depende de mi perspectiva de la vida. Pero aquí adentro nos tiene que unir el Espíritu de Dios. Entonces dice la Biblia, poniéndonos una alerta sobre esto, 1 Corintios 1, del 11 al 14. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Esto lo que hace es debilitar a la iglesia. Y es lo que veo, y estoy en contra de esto totalmente. Todavía hay pastores que se paran en los púlpitos a atacar a otras corrientes de pensamiento, aún dentro de la misma iglesia cristiana evangélica. Eso nos desune. Hace poco hubo un avivamiento en una universidad en los Estados Unidos, en Kentucky. Qué bueno que haya un avivamiento, ¿sí o no? A mí me parece súper bueno. Es lo que necesitamos. Necesitamos que jóvenes tengan esa exposición al Espíritu Santo. Pero ¿sabe qué pasó? Todas las corrientes de pensamiento filosófico, evangélico dentro de los Estados Unidos empezaron a criticar ese avivamiento y dijeron, no, ese no es avivamiento, no llena los requisitos para un avivamiento. Los mismos pastores en los Estados Unidos, por eso están como están ahí. Empezaron a decir, no, es que yo ya hice un análisis y les faltó esto para hacer avivamiento, les faltó eso. Fue un buen momento espiritual que tuvieron ahí, no, avivamiento no cabe dentro de eso. No, además porque solo cantaron una sola canción todo el tiempo. No puede ser que una sola canción, entonces no, eso no estuvo bien. Además, ahí llegó de todo, dicen. Ahí al frente pasaron todos los muchachos, esto y lo otro. ¿Y qué importa? Entonces, ¿qué? No hay. Cerramos Kentucky, entonces.
Cerramos Asbury, que no hayan más avivamientos de eso, porque como no llenaron todos los requisitos, punto A, punto B, punto C, entonces mejor que no se haga nada. ¿Qué prefiero yo? Que vengan todos estos intelectuales allá diciendo de que como no llenaron el factor 1, el factor 2, el factor 3, no puede ser catalogado como avivamiento. ¿Qué me importa? ¿Hubieron jóvenes que se convirtieron a Cristo, sí o no? Sí. ¿Hubieron jóvenes que entraron en adoración una semana? Sí. ¿Conmovieron las entrañas de una ciudad completa? Sí. Se llenó ese lugar porque hubo gente que quería llegar con curiosidad a ver qué es lo que estaba pasando, y esos curiosos llegaron y recibieron a Cristo en su corazón. ¿Hubo eso? Sí. Entonces, ¿qué importa si le pongo avivamiento o movimiento o lo que usted quiera? Como sea. No puede ser que hoy en día nosotros nos debilitemos y nos desunamos por conceptos. Tenemos que estar unidos en el espíritu. Es por eso que nuestras iglesias son débiles ahora. Es por eso que no hay señales y prodigios. Y cuando hay señales y prodigios, vienen los didácticos y dicen, no, es que los dones del Espíritu solo fueron para la iglesia. Eso no puede estar pasando, están locos esto. Entonces no dejan fluir al Espíritu de Dios. ¿No creen que nos tropezamos nosotros mismos? ¿Por qué? Dios nos está pidiendo que haya unidad. ¿Unidad en qué? En el Espíritu Santo. Sigamos. El motivo que produce la unidad, Efesios 2, del 12 al 17. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era nuestra condición antes de aceptar al Señor como Salvador. Versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por un motivo que dijimos hace un momento: la sangre de Cristo, la muerte de Cristo en la cruz y su resurrección, y el Espíritu Santo que dejó en nosotros. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Esa es la concepción de Dios para la iglesia. Quiere que estemos unidos y debemos lograrlo. Segundo punto que dijimos es la diversidad. Dijimos que es una palabra polémica, pero no me importa, porque no la vamos a usar con polémica, la vamos a usar como dice el diccionario. Y la diversidad es esto: es que hayamos muchas personas de diversos tipos de pensamiento, diferentes culturas, diferentes esto. Aquí la iglesia está abierta para todo el mundo, porque eso es lo que el Señor predicó. Ya no solo era para los judíos, dijo, sino también para los gentiles. Y el apóstol Pablo dedicó mucho tiempo de su vida predicando para que todos pudiéramos venir a la iglesia, todos, desde cualquier contexto. La fe brotó, o más bien la fe votó las jerarquías, los géneros, las culturas, las clases sociales. Recuerdo a principios de los 1900, allá 1910 o 12 creo que fue, cuando por primera vez vino un misionero de Asambleas de Dios a El Salvador y se asentó en una montaña que se llama San Marcelino en el occidente, allá cerca al lago de Coatepeque, en Bocán de Santa Ana. Decían que era para el evangelio de las gallinas o para los gallineros, decían, porque había un avivamiento tan grande que todas las personas, campesinos de la zona, llegaban con una gallina, porque se metían una semana en la iglesia y no salían de ahí. Entonces había que matar las gallinas para comérselas durante la semana, porque no iba a haber tiempo de salir. Había un avivamiento sobrenatural. Y como empezó en la parte rural, decían que el evangelio era nada más para las personas del campo. Ahora nos damos cuenta que no, ¿verdad? Cuán equivocados estaban los seres humanos en aquella época. Porque ustedes y yo estamos acá disfrutando también de la salvación eterna y el perdón de pecados a través de la muerte de Jesucristo y de su resurrección. Entonces, el evangelio vino a quitar todas esas barreras. Gálatas 3, del 23 al 29. Pero antes que viniese la fe, vea usted, es que la Biblia es tan poderosa, tan interesante. Pero antes que viniese la fe, o sea, antes que tuviéramos la oportunidad de creer en Jesús, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, o sea, una vez vino Jesús y fue todo el protocolo de Cristo, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios.
Hay una condición ahí. Por la fe en Cristo Jesús. O sea que si usted no tiene fe en Cristo Jesús, ¿qué es? Una criatura de Dios. Todavía no es hijo de Dios. ¿O no dice eso así? Ahí. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, herederos según la promesa. Aquí ya no hay barreras culturales, ni generacionales, ni de género, ni de nada. ¿Qué nos está diciendo la Biblia? Que es diversa. La iglesia debe ser diversa. Aquí tenemos de todo. Aquí hay exbolos, exviciosos, exestafadores. La risa, la hermana. Aquí vemos de todo, ¿sí o no? No nos vamos a sacar el currículum de cada uno. ¿Qué le perdonó Dios a usted? ¿Qué me perdonó Dios a mí? Y hay algunos que todavía estamos peleando con ciertas cosas, ¿sí o no? ¿Somos o no somos una iglesia diversa? ¿Nos ha recibido Cristo o no nos ha recibido? Claro que sí. Y seguimos aquí con las ganas de servirle a Dios, con las ganas de crecer. Pero muchas veces nos dejamos ir por la corriente de pensamiento de esta generación, que es el yo, ¿verdad? El self. Y no empezamos a dar nada. Venimos a chuparle a la iglesia, a ver si Dios me regala un mensaje bueno ahora, a ver si Dios me perdona las deudas de la tarjeta, a ver si Dios me regala un nuevo carro, a ver esto y lo otro. Pero cuando tenemos que ir a servirle a Dios, a través de ir a dejar un mensaje de la palabra de Dios en cualquier lugar, sencillamente decimos, Otra característica de esta generación. ¿Cuál es una de las características de esta generación? El self, ¿verdad? Somos muy egoístas. Y la segunda es que no queremos tener ninguna responsabilidad a largo plazo. Nadie se quiere ser responsable en esta época. Nadie. Si yo le digo, mire, necesito que usted se vaya a tal iglesia todos los domingos porque usted va a ir a ministrar allá a los niños de la iglesia. Sí, no, mire, yo puedo ir 3 domingos, pero de ahí en adelante lo vemos. Ahí vemos. Mire, ¿y cuándo nos podemos tomar un café? O no le dicen así a algunos compatriotas. Mire, a ver qué día nos tomamos un café. Vaya pues, vamos a tomarnos el café. Sí, qué bien. Y no le dan teléfono, no le dan contacto. Ahí tiene que andarlo buscando en el Facebook, en el Instagram, a ver a dónde está, como para, ¿qué pasó con el café? Así le dicen siempre a uno. Nos tomamos un café y uno siempre dice sí a todos los cafés. Pero nunca concretamos nada. ¿Por qué? Porque no queremos comprometernos. Nunca, menos con Jesús. Versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo sois revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Siguiente, la libertad de acceder a la salvación, no importando quiénes somos o qué hemos hecho. Romanos 10, del 11 al 13. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Una vez más, si usted está aquí por primera vez, simpatiza con Cristo, le ha gustado una cosa que otra, pero no ha dado el paso de fe, otra vez la Biblia le está hablando a usted, no yo. El Señor, a través de la palabra, reciba a Cristo como Señor y Salvador. Es importante que usted da ese paso de fe para que la unción del Espíritu de Dios llegue a su vida, para que usted entienda lo que pasa. Vendrán muchos más. Juan capítulo 17, versículos del 20 al 21. Mas no ruego solamente por estos. Está hablando el Señor Jesucristo con Dios, con su Padre en ese momento. Y dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. No solo por la mía, por la de ustedes también. Ustedes tienen la autoridad de Jesús. Ustedes tienen la autoridad que les da el ser portadores del Espíritu Santo en su interior. Ustedes tienen tanta autoridad para compartir la palabra de Dios. El otro día corregía a un compañero que me dijo, es que alguien me llegó a preguntar algo de la palabra y yo le dije, mira, yo no soy nadie para decirte, pero fíjate que, ¿cómo que no? Claro que sí es alguien, no es un hijo de Dios. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted cuando alguien le llega a preguntar de la palabra de Dios? Cierra un ojo en 30 segundos, dígale, Señor, ayúdame por favor a decir algo que tengo que decir, a cambiar la vida de este hombre, Señor, en el nombre de Jesús, que no sea yo, sino seas tú, Espíritu de Dios. Y ahí voy. Así es como tengo que hacerlo.
Aquí, ¿ustedes creen que uno viene a pararse aquí nada más a ver qué sale? No, tenemos que confiar en el Espíritu Santo. Tenemos que confiar en Él. Número 3 es la armonía. Casi se me acaba el tiempo. Número 3, la armonía. Armonía. Y es aquí donde quiero caer a nuestro texto, que es 1 Corintios capítulo 12, versículos del 12 en adelante. 1 Corintios 12, del 12 en adelante. Dice la Biblia: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. ¿Y usted es el cuerpo de qué dijimos antes? De Cristo. Entonces, Cristo en la iglesia, Cristo en el mundo aquí se manifiesta a través de la iglesia. Por eso hay que hacerlo bien, mis hermanos. Por eso cuando nosotros hacemos algo, lo tenemos que hacer con todo nuestro ánimo. Si yo voy a predicar la palabra, tengo que hacerlo bien. Cuando empecé en esto de la predicación y Dios tenía en su misericordia me subía a un púlpito a hablar, siempre me dijo algo que lo sostengo hasta este día, un consejo de parte de Dios, y me dice: sea para 10 o sea para 10,000, el mensaje siempre lo vas a preparar igual. El mismo tiempo de oración, el mismo tiempo invertido en el estudio de la palabra de Dios, el mismo tiempo buscando el mensaje, aunque sea para 3 personas o aunque sea para 10,000 en un gran recinto, la palabra de Dios siempre tiene que ser predicada. Tal vez voy a predicarle a esos 10,000 y uno se va a convertir, y tal vez le voy a predicar a esos 10 y uno se va a convertir. Ese mismo uno que salió de los 10,000 y ese mismo uno que salió de los 10 era para quien Dios diseñó ese mensaje. Y yo tenía la responsabilidad de entregarlo y hacerlo bien. Entonces, la armonía dentro de la iglesia es que todos hagamos nuestro trabajo como lo tenemos que hacer y hacerlo bien. Todos como miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Versículo 13, 1 Corintios 12, 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Ahí está otra vez. ¿Qué nos une a ustedes y a mí? El Espíritu Santo. Ustedes y yo nos decimos hermanos, ¿sí o no? Y a veces subestimamos esa palabra tan poderosa. Yo lo veo en la calle y digo: hola hermano, hola hermana. Hola hermano, hola hermana, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Ya es como una muletilla, ya es como algo que nos identifica. Pero dejamos, cuando lo hacemos tan común, es como venir a la iglesia por compromiso, lo hacemos tan común que pierde la esencia. Pero a usted y a mí nos une una sola sangre, que es la sangre de Cristo derramada en la cruz, por la cual sus pecados y los míos han sido perdonados, por la cual usted y yo vamos a disfrutar de la vida eterna. ¿Y qué nos mantiene unidos aquí hoy? ¿Por qué venimos a convocar esta asamblea? Es la unción del Espíritu Santo que mora en nosotros, porque somos templo y morada del Espíritu. Ya lo dijimos hace un rato. Por eso estamos acá. Entonces estamos unidos en un mismo cuerpo a través del Espíritu. Dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Una vez más menciona todo esto. A todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y aquí empieza a ser una descripción quizá un poco divertida de cómo trabaja el cuerpo. Y dice, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie: porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja: porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no dejará de ser del cuerpo. Y así habla, pone ejemplos de cómo hablaría mi cuerpo. Y yo dije hace un rato: me quiebro un brazo, me siento mal todo. ¿Sí o no? Pero no pongamos algo tan duro o tan serio como quebrarme un brazo. Salga de la ducha y golpees el dedo pequeño del pie en la esquinita donde está el azulejo. Deje el dedito ahí, a ver si no le duele toditito el cuerpo, hasta la moral. Claro que sí, y es la parte más pequeña del cuerpo, la parte externa más pequeña del cuerpo, pero le duele todo a uno, ¿sí o no? Y después se tiene que ir a trabajar con el dedo así, maduro del golpe, y se tiene que poner un zapato, y anda todo el día así, y le duele todo el cuerpo. Y después de andar caminando así, de no poder poner bien el pie, le duele la rodilla porque la puso mal todo el día. Y todo el cuerpo va mal, ¿sí o no? Entonces, cuando estamos en la iglesia es igual.
Si el pastor se para aquí y dice herejía tras herejía, locura tras locura, y solo pasa pidiendo dinero y deme pisto, y que mire que aquí, que usted va a ser bendito porque usted da dinero y dele dinero al pastor, todo va a andar mal. Si nosotros decimos aquí, no, mire, no ore, sino, ¿para qué orar? No ore, mire, no ore. Usted solo venga a la iglesia, no ore, nosotros vamos a orar por usted. ¿Cómo va a andar bien la iglesia? Pero cuando todo bien coordinado, dice esta palabra de Dios, todo el cuerpo de Cristo, todos hacemos nuestro trabajo de una manera diligente y lo hacemos bien, vamos a ser una iglesia fortalecida. Siempre lo he dicho y siempre martillo esta parte. Ustedes, los que llegan a la iglesia, la congregación de la iglesia, son el cuerpo de Cristo y tienen tanta responsabilidad como los que nos paramos aquí de predicar el evangelio a donde quiera que vayan. Donde quiera que vayan. Y no es necesario que usted se pare en su escritorio, en la silla que le ponen en el escritorio y se ponga a predicar en la hora de lunch. Si lo quiere hacer está bien, agárrese bien, porque a veces tiene ruedita y se va a caer. Pero no es ese el punto. El punto es que yo puedo compartir en la necesidad puntual de una persona el evangelio. Sean 10 o sean 10,000 o sea uno al que yo estoy evangelizando personalmente. Pero todos hacemos nuestro trabajo, ¿sí o no? ¿Y qué nos mantiene unidos? El Espíritu Santo. ¿Y quién le va a dar que hablar? El Espíritu de Dios. Por eso donde usted camine, tiene que demostrar al Espíritu de Dios. Hace poco hicimos un estudio bíblico que usted lo puede ver en nuestras plataformas, que se llamaba Demuestra tu cristianismo y Él te demostrará su gracia. Demuestra el cristianismo, platique acerca de Cristo, comparte el evangelio como una iglesia unida y la gracia de Dios se manifestará en su vida. Señales y prodigios. Pero debo entender algo en ese principio, que las señales y los prodigios no son para mí. Las señales y los prodigios son para edificar al cuerpo de Cristo. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? Es la iglesia. Si usted viene hoy y me dice, yo tengo un testimonio que contarles. Fui a un lugar que yo no quería ir, era un hospital y fui a ver a un pariente. Estoy imaginándome algo, esto es inventado. Y fui a ver a un pariente y de repente Dios me volteó la cara y me dijo, tenés que orar por ese enfermo que está ahí. Y yo no quería ir y empecé a tener una lucha interna porque a mí esas cosas no me gustan y me da vergüenza llegar a una persona y decirle que sí puedo orar. Pero al final fue tan fuerte esto que tuve que orar por esa persona y esa persona sanó. Un ejemplo nada más. ¿Qué tal usted no hubiera ido? Las señales y los prodigios. Su pariente sigue enfermo, pero el de la cama de la par se curó. Porque esa era la voluntad de Dios. Pero si usted no hubiera hecho, o bueno, Señor, mira, yo voy allá, pero si me sanas primero. Mira que mi abuelita está bien grave, Señor, saname a mi abuelita, yo con mucho gusto voy allá. No podemos negociar así con Dios, porque los dones de Dios son para bendición de otros. Por eso somos su cuerpo. Ahora viene algo mucho más importante. Versículo 23, siempre de 1 Corintios 12, 23. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó al cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos de los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Aquí no hay unos que sean más que otros. Dios no va a repartirle dones, Dios no va a repartirle la oportunidad de servir solo porque se graduó del instituto de teología de no sé qué ciudad, o porque usted no ha estudiado más que el CCDL, o porque usted ha sido. La unción del Espíritu Santo es la que va a hablar por nosotros, no los libros, ¿verdad? Si no, el apóstol Pedro no hubiera podido hacer nada de su vida. Tenía mal carácter, lo único que había hecho en toda su vida era subirse a una barca a pescar, ese era todo el mundo que él conocía. Y aún así, en su primera predicación se convirtieron 3,000 personas.
solo abrió la boca. El resto del trabajo lo hizo el Espíritu Santo. Estamos cumpliendo entonces con lo delegado, iglesia. Un poquito más adelante, 1 Corintios 12, pero atrás también en el versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, para el provecho de los demás, no para mi provecho. Porque es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, otra palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, otro fe, por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de las lenguas. Pero vea lo que sigue en el versículo 11. Pero todas estas cosas las hace ¿quién? ¿Yo porque así me parece? ¿Yo porque me gusta estar parado en el púlpito? No. Hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como a él le place. Ustedes solo tienen que poner su boquita. Eso es todo. Nada más. ¿Quién es la cabeza de todo esto lo que hacemos? El cuerpo de Cristo somos nosotros. Usted es un brazo, un dedo, lo que sea. Pero hay una cabeza que nos une a todos en el mismo pensamiento. Y ese es Cristo. Colosenses 1, del 17 al 20. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Colosenses 1, 21, 23. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Todo esto quiere Dios para usted. Si la iglesia hace esto y es parte de ese cuerpo bien coordinado que dice 1 Corintios, y nos fortalecemos y le entregamos al mundo en su necesidad lo que Dios quiere que le entreguemos. Si usted quiere, al final, no quiero arruinar el mensaje con esto, pero ustedes y yo tenemos luchas y guerras y necesidades, y a veces la vida se pone cuesta arriba. Para eso Dios le tiene una frase: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y prediquen el evangelio, y sean una iglesia unida, y tengan una iglesia diversa, y tengan una iglesia que tiene armonía. Vayan y prediquen la palabra en el nombre de Jesús, bajo la unción del Espíritu Santo, y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. No tendremos que preocuparnos. Dios nos dará. Hace poco encontré a una hermana de acá de la iglesia en el supermercado y pude saludarla, y ella iba para afuera con su carreta y sus víveres. Le digo, gloria a Dios que hubo provisión para poder llenar esa carreta de las necesidades que tenemos. Dios nos cubrirá nuestras necesidades si hacemos su trabajo. Les voy a dejar un avance. Efesios capítulo 5, versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Yo sé que las hermanas no oyeron la primera parte, porque el marido es cabeza de la mujer. Esa parte se la saltaron las hermanas. Pero enfoquémonos en la segunda parte de este versículo. Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Haga a Cristo su Salvador. Cambie la mentalidad de esta generación de solo obtener y ser self y no tener responsabilidades a largo plazo. Fortalezcamos la iglesia. Eso lo tenemos que hacer juntos. Usted y yo. Usted y todos nosotros juntos a buscar la unción del Espíritu Santo como iglesia para poder lograr que el mundo empiece a girar al revés.
porque el mundo no lo está haciendo bien. Se une a este esfuerzo. No se pierda la segunda parte de este mensaje. Oremos. Señor, te doy gracias porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. El primer gran paso para que esto se logre, Señor, es que haya un avivamiento personal en nuestro corazón. El avivamiento comienza desde la parte más básica, es abrir mi corazón a Jesús y recibirte como Señor y Salvador, para que después venga la unción del Espíritu Santo, porque ese es el protocolo que tú dejaste escrito en la Biblia que debería suceder. Y una vez que haya una transformación en mi vida, entonces, ya teniendo la unción del Espíritu Santo dentro de mí, las cosas empiezan a avanzar, Señor. Las señales, los prodigios, vas a empezar a comunicarte, vas a empezar a enseñarnos que las cosas importantes de la vida son para dar y no tanto para recibir. Que las cosas importantes de la vida está en poder compartir con otros esto que yo voy a experimentar. Es maravilloso, Señor. Por eso te pido en el nombre de Cristo, recibe a Cristo como Salvador, recibe al Señor Jesús. Y una vez haya dado este paso de fe, si usted ya lo dio, es necesario que hoy pida la unción del Espíritu Santo y que podamos entender algunas de las cosas que están poniendo barreras y que están evitando que yo avance en el desarrollo de mi iglesia. Usted es importante para la iglesia. Usted puede ser un ojo, un oído, una nariz, un pie, una mano. Estoy hablando en simbolismo, por supuesto. Pero para que todo esto funcione, para que funcionemos como iglesia bajo la unción y la unión del Espíritu Santo, debemos trabajar y debemos estar sanos. Por eso debemos buscar la sanidad interior a través de la unción del Espíritu, poniéndome a cuentas con Dios. Hágalo ahí donde está. En lo que usted hace eso, yo pregunto si hay alguien esta tarde que quiera dar el paso de fe, de recibir a Jesús como Salvador. Yo no le puedo perdonar los pecados, ni le puedo asegurar la vida eterna, ni puedo perdonarle nada. Eso lo hace Dios a través de su fe. Lo único que como iglesia podemos hacer es acompañarle en una sencilla oración, en donde usted le va a decir a Dios que quiere que sea parte de su vida. Ahí sí le podemos acompañar. Si usted quiere dar ese paso de fe, de hacer esa oración ahí en su lugar, en su silla, y yo desde aquí lo puedo acompañar, lo único que necesito es que me diga si quiero hacerlo. Discretamente levante su mano así hacia mí y diga: sí, yo quiero dar ese paso de fe, quiero recibir a Cristo como Salvador. Me gustaría entrar en esta maravillosa aventura de poder encontrarme con Jesús. Si usted quiere dar ese paso de fe, levante su mano ahí donde está y diga: sí, yo quiero hacerlo. Quiero dar ese paso de fe. No me quiero ir de aquí sin experimentar esta parte nueva y maravillosa en mi vida. Habrá alguien que quiera dar ese paso de fe, que levante su mano ahí donde está. Habrá alguien que no se vaya de aquí sin Jesús. Si por vergüenza se va a ir sin Cristo, pierda la vergüenza y levante su mano y diga: sí, ¿qué importa? La verdad que es más importante Jesús que la vergüenza de levantar la mano acá. Que no le importe si hay parientes o amigos a su alrededor. Como yo le dije a mis parientes una vez: ninguno de ustedes me va a salvar, ninguno de ustedes me va a dar de comer, solo el Señor Jesucristo. Así que no me importa lo que piensen de mí. ¿Habrá alguien con ese valor aquí? Que levante su mano. Estoy seguro que hay alguien que tal vez nos está viendo por algún medio de comunicación o nos escucha por la radio. Ahí donde usted está, si quiere dar este paso de fe, voy a hacer esta oración, una hacia mí, diciendo: Señor Jesús, reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado, perdóname, me arrepiento. Reconozco que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste al tercer día y que has ascendido a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Lléname de tu Santo Espíritu, Señor.
y ayúdame a caminar contigo de aquí en adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, te doy gracias por esta oportunidad que nos das de conocer la importancia de nuestro trabajo como cuerpo de Cristo. De saber que como acá todos han recibido a Cristo como Señor y Salvador, todos son parte de este cuerpo. Y como parte del cuerpo tenemos una responsabilidad grande ante esta generación de poder conducirlos hacia ti, Señor. Ayúdanos a hacer lo que nos toca hacer. Ayúdanos a ejecutar el trabajo para el cual nos creaste y por lo cual nos tienes aquí. Ayúdanos, Señor, a vencer las barreras de evitar el compromiso a largo plazo. Ayúdanos, Señor, a disfrutar el poder compartir tu palabra y tu verdad a todo el mundo. Bendice a tu iglesia, llévalos con bien, protégelos, guárdalos, líbralos del mal, del peligro y de la violencia. En tu nombre, Señor, te damos gracias. Amén y amén. Nos vemos el próximo domingo. Que Dios los bendiga. Estimado amigo y amiga que en esta hora ha escuchado el mensaje de la palabra de Dios, Dios tiene una linda oportunidad para usted, pero usted tiene que tomar una decisión, y es una decisión de fe. Y esa decisión tiene dos grandes partes. Uno, que le pida perdón a Dios por haberle ofendido a Él con sus pecados. Y en segundo lugar, creer que Él derramó su sangre para perdonarle todos sus pecados. Si usted quiere en esta hora abrir su corazón a Dios y decirle: Señor, sálvame, le voy a dirigir en una oración que contiene estos dos elementos que le he mencionado. Por favor, ahí donde está, haga esta oración conmigo. Diga: Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por haber pecado contra ti. Reconozco que soy una persona pecadora. Me duele, Señor, el haberte ofendido con todos mis pecados. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz. Creo que resucitaste para mi justificación delante de tus ojos. Por ello, Señor, te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En Cristo Jesús. Amén y amén. Le felicito a todas aquellas personas que en esta hora han tomado a bien darle su vida a Jesús. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Lea la Biblia. La Biblia es como un poema de amor de Dios para usted. Es su alimento, es su pan diario. Además de eso, ore. Orar es platicar con Dios en nombre del Señor Jesucristo. Congréguese en la iglesia para que usted sea edificado y fortalecido. Y también recuerde que si vuelve a caer en algún pecado, pídale perdón a Dios y no se quede postrado a la mitad del camino. Sacúdase el polvo a través del arrepentimiento pidiéndole perdón a Dios y levántese y siga caminando porque Jesús le espera al final del camino. Que Dios le bendiga.